Hola, ¿qué tal? Buenas noches, somos Leonel y Angie de Figón y vamos a meditar. Hoy vamos a hablar sobre cómo es que Dios quiere que seamos felices y dichosos en este Salmo 2, que corresponde a este salterio y también es parte del libro 1 de estos 150 salmos. Podemos también ver que este salmo se considera mesiánico. Y voy a empezar leyendo los primeros versículos y luego le voy a ceder la palabra a mi esposo. Dice, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Bueno, primeramente en estos 3 versículos nos habla de que a lo largo del tiempo, desde el Génesis capítulo 3 hasta la reunión en la Torre de Babel, el hombre siempre ha querido ser independiente de Dios. De una manera rebelde y soberbia, ha estado siempre queriendo apartarse de la sujeción de Dios y de su voluntad. Y podemos ver que en este salmo las naciones se rebelan contra Dios, pero no solo en las naciones, sino también individualmente hay rebelión de parte del hombre en contra de Dios. Continuamos con los siguientes versículos. Leo dice, pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Bueno, aquí podemos ver que es Dios el que instituye al rey bienaventurado. Y el rey bienaventurado en este caso es el Señor Jesucristo. ¿De qué manera lo instituye? Dice primeramente que Dios se ríe y se ríe de todas aquellas naciones y de todas aquellas personas que están en contra de Jehová, como dice su palabra, y en contra de Cristo. Y no solo eso, dice que también el Señor se burlará de toda aquella nación pagana. Así, también dice que serán reprendidas cada uno en el enojo de parte de Dios y van a ser aterrorizados por la ira de Dios. Y Él ha instituido precisamente a este rey bienaventurado. Así como ha instituido a este rey, que es el Señor Jesucristo, así también Dios quiere que para que podamos ser bienaventurados, pueda ser instalado en el trono de nuestro corazón el Señor Jesucristo. Adelante con los siguientes versículos que son. Dice, solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Los quebrarás con vara de hierro y los harás pedazos como si fueran ollas de barro. Podemos ver aquí también que el Señor es el que le da, al Señor Jesucristo le da el regalo. Primeramente dice que de las naciones y segundo de la tierra. Y habla también de que todas las naciones serán sujetas a la autoridad del Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Pues de una manera de juicio. Toda aquella nación rebelde, todo aquel individuo que no quiere hacer la voluntad de Dios y vive desobedientemente su vida, dice que en el día del juicio será, como dice esa palabra, quebrantado como ollas de barro y desmenuzados. Y finalmente los siguientes versículos. Si ahora bien ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante.
pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Bueno, aquí podemos ver que hay una advertencia de parte de Dios para los gobernantes de esta tierra. Dice que han sido puestos e instituidos por Dios, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien. Y así también es una advertencia individual para nosotros, que tenemos que hacer las cosas de una buena manera. ¿Por qué? Porque habrá un juicio del cual habla el Señor ahí, donde dice que debemos de darle la reverencia y la honra al Señor Jesucristo, porque viene el juicio. Dice, para que no perezcamos en el camino. Recordemos que en el Salmo 1 se habló precisamente de perecer. Y esa palabra perecer es para aquellos que viven de una manera desobediente delante de Dios. Y finalmente, tenemos que hay una esperanza de ser bienaventurados. Y esa esperanza la dice al final del versículo 12. Dice, bienaventurados, grandemente bendecidos, aquellos que confían en el Señor Jesucristo. En Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero hay una condición en la cual podemos ser bienaventurados. Dice, el que en él cree, no ha sido condenado. Pero el que no ha creído, ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. La condición es creer y confiar en el Señor Jesucristo. Ese es el principio para ser bienaventurados. Que el Señor les bendiga.